Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director de parainmigrantes.info. Hoy hablamos de los requisitos de entrada a España, pero no de los requisitos legales que ya hemos hablado en muchas ocasiones, sino los requisitos sanitarios con motivo de esta crisis que estamos viviendo por el COVID-19. No te pierdas el vídeo. Y como siempre, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, nos deis un like a este vídeo si os parece interesante y ya sabéis, si os queda alguna duda, nos podéis dejar por aquí abajo un comentario que estaremos encantados de poder solucionar tus cuestiones. Como sabéis, todos los países están estableciendo medidas de control sanitario a los visitantes que llegan a sus países, a sus fronteras, y España no podía ser de otra forma. España ha establecido unos protocolos, aparte de los requisitos de entrada, de estancia legal en nuestro país, que ya todos conocéis porque hemos hablado muchas veces aquí en nuestro canal. También España ha establecido una especie de protocolos médicos para intentar evitar la importación de casos de coronavirus a nuestro país. Y estas medidas consisten en existen distintas medidas que os vamos a explicar ahora mismo. Unas de índole físico, que se van a comprobar nada más llegar, y otras que hay que cumplir antes de poder viajar. La primera de estas medidas consiste en vamos a decir, rellenar un formulario, ¿vale? Hay que rellenar un formulario en línea a través de internet donde se van a realizar una serie de cuestiones de índole sanitaria que tendrás que contestar para que las autoridades competentes aquí en España puedan determinar si existe un riesgo o has podido tener contacto con un caso de riesgo de COVID-19. Una vez que has rellenado este formulario, se te va a hacer llegar un código QR que tendrás que entregar a la entrada a España y que será verificado por las autoridades migratorias. Si no has podido rellenar este formulario en línea, las autoridades, o mejor dicho, las compañías aéreas te facilitarán ese formulario para que cuando llegues a nuestro país pues se pueda tener esa información sanitaria de esa persona que entra en nuestras fronteras. Aparte, cuando llegues a España se te va a tomar la temperatura para determinar que tu temperatura es inferior a 37,5 grados centígrados. Si es inferior no habrá ningún problema, pero si es superior se te va a someter a un examen sanitario para determinar si existe un caso de riesgo, y ya las autoridades migratorias se pondrán en contacto con las autoridades sanitarias para en cada caso concreto pues proceder de una forma o proceder de otra forma. Es importante tener en cuenta, naturalmente, que no cualquier extranjero pueda viajar ahora mismo a España. Es decir, estas medidas se van a tomar en cuenta solamente a aquellos extranjeros a los que le tenemos permitido la entrada a nuestro país, porque todavía hay muchos países a los que les tenemos vetada la entrada a España. Es decir, si procedes de países que están, vamos a decir, todavía vetados por las autoridades españolas, no podrás viajar. Tendrás que esperar a que tu país sea admitido, ¿vale? O se le permita la entrada a España, y en ese caso ya tendrás que cumplir todas estas medidas. Como veis, las medidas de control sanitario no son extremadamente rigurosas en nuestro país. Hay otros países que exigen incluso una prueba, un informe médico, una prueba PCR de apenas unos días antes de viajar para poder hacer la entrada de ese país. España no ha tomado esas medidas tan rigurosas, pero eso sí, te van a tomar la temperatura y vas a tener que rellenar este formulario para que conozcamos cuál es tu situación sanitaria. Sin más, os estaremos informando de cualquier otra medida que pueda adoptar el gobierno de España con respecto a la entrada de ciudadanos extranjeros a nuestro país, porque todavía, como sabéis, la pandemia está todavía muy viva, muy activa, y es posible que estas medidas se vean endurecidas en el futuro si la cosa se pone un poco más complicada ahora a partir del otoño de este año 2020 o el invierno, o si la cosa se relaja, pues un poco igual se van también relajando las medidas de control sanitario a la hora de llegar a España. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, dejadnos un comentario por aquí debajo que estaremos encantados de poder responderlo. Un saludo a todos.